Hola a todos, queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que tiene a muchos de ustedes con el corazón en un puño, y que promete revolucionar por completo la historia de nuestros personajes favoritos. Prepárense porque vamos a hablar de si Yaman podrá avisar a su madre de Demet, y el secreto que sin duda lo cambiará todo. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo, porque cada semana traemos contenido que los mantendrá al borde de sus asientos. No se pierdan ni un solo detalle. Imaginen la escena, la tensión palpable, un secreto a punto de ser revelado, y la figura de Yaman debatiéndose entre el deber, el miedo y la necesidad de proteger a su familia. Este es el escenario que nos ha robado el sueño en los últimos episodios, y que hoy vamos a analizar a fondo. La trama se ha vuelto tan enredada, tan llena de giros inesperados, que la posibilidad de que Yaman revele el secreto de Demet a su madre se convierte en el eje central de nuestra reflexión. ¿Será capaz de hacerlo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y lo más importante, ¿cómo afectaría esto a su propia relación con su madre y al destino de todos los involucrados? Desde el principio, la relación entre Yaman y su madre ha sido uno de los pilares emocionales de la serie. Ella representa su ancla, su consuelo y la persona en quien más confía. Por eso, la idea de que Yaman pueda ocultarle algo tan crucial, o peor aún, que tenga que ser él quien le revele una verdad tan dolorosa sobre Demet, es desgarradora. Pensemos en el impacto que esto tendría. Si su madre llegara a saber la verdad sobre Demet, sobre sus verdaderas intenciones, sobre todo lo que ha orquestado en las sombras, su mundo se vendría abajo. Y Yaman, al ser el portador de esa verdad, se encontraría en una posición terriblemente difícil, teniendo que lidiar no solo con la revelación en sí, sino también con el dolor y la decepción de su madre. Demet, por su parte, es un personaje fascinante y aterrador a partes iguales. Su astucia, su capacidad de manipulación, la forma en que teje sus planes con una frialdad calculadora, la convierten en una antagonista formidable. Y es precisamente esa complejidad la que hace que la pregunta sobre si Yaman puede o no avisar a su madre sea tan intrigante. ¿Tiene Yaman las herramientas, la valentía, la oportunidad para hacerlo? ¿O por el contrario, está Demet tan unida a su madre, tan hábilmente posicionada, que cualquier intento de Yaman sería rápidamente sofocado, quizás incluso utilizado en su contra? Recordemos algunos momentos clave. ¿Ha habido alguna vez una grieta en la armadura de Demet? ¿Algún indicio de que su fachada pueda tambalearse? Si bien parece inexpugnable a menudo, los personajes más fuertes son los que guardan las mayores debilidades. Y la debilidad de Demet podría ser precisamente su conexión con la madre de Yaman, o el miedo a que esta conexión se rompa de una manera irreversible. Quizás Demet ha construido su juego sobre la base de la ignorancia de la madre de Yaman, y si Yaman logra romper esa barrera, todo su castillo de naipes podría desmoronarse. Pero volvamos a Yaman. ¿Qué lo impulsa? Su amor por su madre es innegable. Su sentido de la justicia, aunque a veces se ve empañado por la pasión, también está presente. Si él descubre algo que pone en peligro real a su madre, algo que va más allá de lo que ella podría imaginar, la necesidad de protegerla, de alertarla, podría ser más fuerte que cualquier miedo. Pensemos en las implicaciones de ese secreto. No se trata de un simple malentendido o de una mentira menor. Estamos hablando de algo que podría tener consecuencias devastadoras, algo que podría cambiar la vida de su madre para siempre, y por extensión, la vida de Yaman y de todos a su alrededor. Consideremos la posibilidad de que el secreto de Demet no sea solo algo que perjudica a la madre de Yaman, sino que también podría ser algo que la madre de Yaman, sin saberlo, ha estado facilitando, o algo que la involucra de una manera que ella jamás desearía. Imaginemos que Demet ha estado usando a la madre de Yaman, manipulándola sutilmente, haciéndola parte de sus planes sin que ella se dé cuenta. En ese escenario, Yaman no solo estaría protegiendo a su madre de la verdad, sino de la implicación en algo terrible. Ahora bien, ¿cómo podría Yaman lograr avisar a su madre? Las opciones son múltiples y cada una tiene sus propios riesgos. Podría intentar hablar directamente con ella, una conversación cara a cara, llena de miedo y urgencia. Pero sabemos lo astuta que es Demet, y es muy probable que esté vigilando cada movimiento de Yaman, especialmente si sospecha que él podría estar acercándose a la verdad. Podría intentar dejarle una nota, un mensaje codificado, algo que solo su madre pudiera entender. Pero incluso eso podría ser interceptado.
O quizás, Yaman podría recurrir a un tercero, a alguien en quien confíe, para que lleve el mensaje. Pero, ¿quién sería lo suficientemente confiable y valiente como para involucrarse en algo tan peligroso? Y aquí es donde la intriga se intensifica. El secreto que lo cambiará todo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Podría ser un secreto sobre el pasado de Demet, algo que revele su verdadera naturaleza o sus orígenes. Podría ser un secreto sobre sus planes actuales, algo que demuestre la magnitud de su ambición y el daño que está dispuesta a causar. O quizás el secreto es más personal, algo que conecte directamente a Demet con la familia de Yaman de una manera que nadie esperaba, una revelación que reescriba el árbol genealógico o la historia de su linaje. Si Yaman logra avisar a su madre, las reacciones serían impredecibles. Si su madre es escéptica al principio, ¿qué pruebas podría presentar Yaman? Si por el contrario, le cree, ¿cómo reaccionaría? ¿Se enfrentaría a Demet directamente? ¿Buscaría la forma de exponerla? ¿O se desmoronaría bajo el peso de la verdad? ¿Y si el secreto involucra a la propia madre de Yaman de alguna manera, cómo procesaría ella esa información? Sería un golpe devastador para su fe, para su percepción de la realidad. Pensemos en la perspectiva de Demet. Si ella descubre que Yaman está intentando alertar a su madre, su reacción sería predeciblemente feroz. Podría redoblar sus esfuerzos para silenciar a Yaman, para desacreditarlo, o incluso para culparlo de algo. Su objetivo sería mantener el control, mantener su tapadera intacta. Y es precisamente esa lucha de poder, esa batalla de ingenio entre Yaman y Demet, lo que hace que la historia sea tan cautivadora. La posibilidad de que Yaman tenga éxito, de que logre romper el muro de engaño que Demet ha construido, es lo que nos mantiene enganchados. Porque en el fondo todos deseamos que la verdad prevalezca, que la justicia sea servida, y que los personajes que amamos sean protegidos. Si Yaman logra avisar a su madre, el escenario que se abriría sería épico. Podríamos ver una alianza inesperada, una resistencia organizada contra Demet, o tal vez, un enfrentamiento directo que cambie el curso de la historia para siempre. Ahora, es importante recordar que en el mundo de la ficción, a menudo los giros más sorprendentes ocurren cuando menos lo esperamos. Quizás la forma en que Yaman avisa a su madre no es la que imaginamos. Quizás es un accidente o una prueba dejada al azar, una conversación escuchada por casualidad. O tal vez el secreto no es algo que Yaman descubre, sino algo que él mismo revela, impulsado por un acto de valentía o desesperación. La belleza de estas tramas es la capacidad de sorprendernos, de plantear preguntas que nos hacen especular y teorizar. La pregunta de si Yaman podrá avisar a su madre de Demet, y el secreto que lo cambiará todo, es una de esas preguntas que definen la dirección de la historia. Si él lo logra, las repercusiones serían sísmicas. No solo para la relación de Yaman con su madre, sino para la dinámica de poder de todos los personajes. Demet, al ser expuesta, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y la madre de Yaman, al conocer la verdad, se vería obligada a reevaluar todo lo que creía saber. Imaginen el momento en que la madre de Yaman, con lágrimas en los ojos, se enfrenta a la verdad. El dolor, la incredulidad, la rabia, pero quizás también una determinación renovada. Y Yaman, al ver a su madre pasar por todo eso, sentiría el peso de su decisión, pero también la satisfacción de haber intentado protegerla, de haber luchado por la verdad. En resumen, la posibilidad de que Yaman avise a su madre de Demet y desvele el secreto que lo cambiará todo es un punto de inflexión crucial en la narrativa. Depende de la valentía de Yaman, de la astucia de Demet, y de las circunstancias que se presenten. Sea cual sea el desenlace, lo que está claro es que este evento tiene el potencial de redefinir las relaciones, las lealtades y el futuro de todos los involucrados. Es un secreto que, al ser revelado, no solo cambiaría la vida de la madre de Yaman, sino que reverberaría a través de toda la trama, dejando una huella imborrable. El peso de la responsabilidad recae sobre los hombros de Yaman. Él es el único que parece vislumbrar la verdadera naturaleza de Demet, la magnitud de su juego. La constante vigilancia de Demet, sus hilos de manipulación, crean un ambiente de opresión que dificulta cualquier intento de sabotear sus planes. Yaman se encuentra en una encrucijada constante: arriesgarse a la ira de Demet y a las posibles represalias, o permitir que su madre permanezca en la ignorancia, vulnerable a un destino incierto. La historia nos ha mostrado la profunda conexión entre Yaman y su madre, una relación basada en la confianza mutua y el amor incondicional.
Ser él quien introduzca una sombra de duda, quien siembre el terror en el corazón de su madre, es una carga casi insoportable para él. Analicemos más a fondo la figura de Demet. Su poder no reside solo en su astucia, sino en su habilidad para explotar las debilidades ajenas. ¿Podría ser que la madre de Yaman, con su bondad inherente, sea precisamente esa debilidad? Demet podría estar cultivando una imagen de cuidadora y protectora ante los ojos de la madre de Yaman, tejiendo una red de dependencia emocional para asegurarse su lealtad, o al menos su complacencia. Si Yaman intenta desenmascararla, Demet podría contraatacar utilizando esa misma conexión, pintando a Yaman como un divisor, un hijo ingrato que intenta destruir la paz familiar. La maestría de Demet en la manipulación psicológica sería su arma más poderosa en tal escenario. Consideremos la posibilidad de que el secreto no sea algo que Demet está haciendo activamente en contra de la madre de Yaman, sino algo que la madre de Yaman ha hecho en el pasado, y que Demet está explotando o tiene pruebas de ello. Esto añadiría una capa de complejidad aún mayor. Yaman no solo estaría revelando el carácter de Demet, sino que también podría estar reabriendo viejas heridas o exponiendo secretos familiares que han estado enterrados durante años. La reacción de la madre de Yaman en este caso podría ser una mezcla de shock, vergüenza y quizás hasta de negación inicial, lo que complicaría aún más el intento de Yaman de hacerle ver la realidad. Los momentos clave en los que Yaman ha dudado, en los que ha mostrado desesperación, son indicios de la magnitud del dilema. ¿Ha habido alguna conversación, alguna mirada entre Yaman y Demet que sugiera que ella sospecha de él? ¿O es Demet tan confiada en su control que subestima la capacidad de Yaman para descubrir la verdad? La subtileza con la que Demet opera es aterradora. Cada gesto, cada palabra, podría estar calculado para desviar la atención, para sembrar confusión. Yaman, a pesar de su temperamento a veces impulsivo, posee una profunda inteligencia emocional. Su amor por su madre le otorga una perspectiva única sobre sus vulnerabilidades y sus fortalezas. Si él percibe que Demet está explotando su bondad o su ingenuidad, su instinto protector se activaría con una fuerza implacable. La cuestión es si esa fuerza será suficiente para superar las barreras que Demet ha erigido. Ahora, pensemos en la naturaleza del secreto. Si el secreto de Demet implica un daño físico directo a la madre de Yaman, la urgencia de Yaman sería inmensa. Si se trata de un daño emocional o financiero, la reacción podría ser diferente, pero no menos devastadora. Y si el secreto revela que la madre de Yaman, de alguna manera, es cómplice involuntaria de Demet, el impacto sería doblemente traumático. Imaginemos que Demet ha estado usando a la madre de Yaman para transmitir información, para justificar acciones dudosas, todo bajo el velo de la preocupación maternal. Las estrategias de Yaman para comunicar la verdad son tan variadas como los riesgos que implican. Una confrontación directa con Demet podría ser un error fatal, dándole la oportunidad de anticiparse a sus movimientos. Una comunicación indirecta, como una carta o un mensaje cifrado, podría ser interceptada, y el contenido utilizado en su contra. La elección de un aliado es crucial. ¿Quién podría ser lo suficientemente valiente y confiable? ¿Alguien del círculo íntimo de la familia que haya mostrado desconfianza hacia Demet? ¿O quizás un personaje externo que tenga sus propios motivos para oponerse a ella? La introducción de un nuevo personaje o el giro de uno existente hacia la alianza con Yaman podría ser un punto de inflexión dramático. El secreto en sí es la clave. Podría ser algo relacionado con el origen de Demet, algo que la vincule a un pasado oscuro o a una venganza planeada. Podría ser la revelación de un plan a gran escala que afectaría no solo a la familia de Yaman, sino a toda la comunidad. O de manera más personal y devastadora, podría ser que Demet esconde un parentesco con la madre de Yaman, o incluso con Yaman mismo, un secreto familiar que reescribiría toda la historia que conocen. La especulación sobre este secreto es lo que mantiene viva la intriga. ¿Es algo que Demet ha estado ocultando desde el principio, o algo que ha desarrollado recientemente? Si Yaman logra desvelar el secreto y advertir a su madre, la catarsis emocional sería monumental. La incredulidad inicial de la madre de Yaman podría dar paso a una profunda tristeza, seguida de una ira justificada. Su reacción ante Demet sería un momento de gran intensidad. ¿Intentaría proteger a Yaman? ¿Se enfrentaría a Demet con la fuerza que solo una madre puede reunir? La pregunta de si su madre creerá a Yaman instantáneamente es crucial. Si ella ha sido víctima de la manipulación de Demet durante mucho tiempo,
la verdad podría ser difícil de asimilar. La posibilidad de que Yaman tenga que presentar pruebas tangibles, de que tenga que luchar por ser creído, añade otra capa de tensión. Desde la perspectiva de Demet, el descubrimiento de que Yaman intenta socavar su control sería una señal de alarma. Su reacción sería probablemente la de intensificar sus esfuerzos, volviéndose más despiadada y calculador. Podría lanzar contraataques directos contra Yaman, intentando desacreditarlo ante su madre y ante otros personajes clave. La lucha por el poder se volvería aún más feroz, una batalla de voluntades y mentes donde el engaño y la manipulación serían las armas principales. La posibilidad de que Yaman tenga éxito, de que logre desmantelar la fachada de Demet, es lo que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Es la esperanza de que la verdad triunfe, de que la justicia prevalezca, y que los personajes que amamos encuentren la paz. Si Yaman logra su objetivo, las repercusiones serían de un alcance épico. Una alianza inesperada entre la madre de Yaman y otros personajes que han sido víctimas de Demet podría formarse. O podríamos ser testigos de un enfrentamiento directo y devastador entre Yaman, su madre y Demet, un clímax que reescribiría el destino de todos. Es fascinante cómo las tramas de ficción pueden jugar con nuestras expectativas. Quizás la forma en que Yaman advierte a su madre no es un acto deliberado de conspiración, sino un accidente provocado por las circunstancias. Una nota que cae de un bolsillo, una conversación escuchada por casualidad, una pista dejada sin querer. O tal vez Yaman no descubre el secreto, sino que él mismo lo crea, impulsado por una necesidad desesperada de proteger a su madre, revelando algo que él mismo había asumido o que se le ha confiado. La belleza de estas narrativas reside en su capacidad para desorientarnos, para plantear preguntas que nos invitan a la reflexión y a la especulación. La pregunta de si Yaman podrá avisar a su madre de Demet, y el secreto que lo cambiará todo, es una de esas preguntas que moldean la dirección de la historia. Si Yaman logra su cometido, las repercusiones serían sísmicas. No solo afectaría la relación entre Yaman y su madre, sino que alteraría drásticamente el equilibrio de poder entre todos los personajes. Demet, al ser desenmascarada, tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, un momento que muchos de nosotros esperamos con ansias. Y la madre de Yaman, al ser confrontada con la verdad, se vería obligada a reevaluar todo lo que ha creído y vivido hasta ahora. Imaginen ese momento crucial en el que la madre de Yaman, con el corazón roto y los ojos llenos de lágrimas, se enfrenta a la cruda realidad. El dolor, la incredulidad, la furia, pero quizás también un nuevo sentido de determinación. Y Yaman, al presenciar el sufrimiento de su madre, sentiría el peso de su decisión, pero también la profunda satisfacción de haber intentado protegerla, de haber luchado por la verdad, incluso si el camino es doloroso. En conclusión, la posibilidad de que Yaman logre advertir a su madre sobre Demet y desvelar el secreto que lo cambiará todo representa un punto de inflexión ineludible en la narrativa. El éxito de este intento dependerá de la valentía de Yaman, de la implacable astucia de Demet, y de las impredecibles circunstancias que se presenten. Independientemente del desenlace, lo que es indiscutible es que este evento tiene el potencial de redefinir por completo las relaciones, las lealtades y el futuro de todos los involucrados. Es un secreto que, una vez revelado, no solo transformará la vida de la madre de Yaman, sino que resonará a lo largo de toda la trama, dejando una marca imborrable. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro análisis de este fascinante dilema. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en las profundidades de la trama. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Yaman podrá lograrlo? ¿Cuál creen que es el secreto que Demet esconde? Me encantaría leer sus teorías y reflexiones en la sección de comentarios. Compartan sus ideas conmigo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún futuro análisis y contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.